Como hemos comenzado a analizar, cada elemento químico tiene un nombre en específico, el cual tiene que ver mucho con sus características, propiedades e incluso puede ser con su apariencia o con aquel descubridor que sería un científico que logró dar con él. Cuando hablamos de compuesto químico, como ya nos hemos referido, hablamos de la combinación de esos elementos y debemos analizar obviamente cómo podemos hacer para darle nombre y también, por supuesto, luego de formarlo. Vamos a analizar entonces qué significa el lenguaje químico, tomando en consideración que cada vez que nosotros hablemos del lenguaje químico, nos estamos refiriendo de los nombres que les damos a los compuestos químicos y que nos permiten, obviamente, reconocerlos en cualquier parte del mundo con el mismo nombre. Para ello utilizamos la denominada nomenclatura química, que nos proporciona una serie de reglas o una serie de normas que nos hace mucho más fácil el nombrar a estos compuestos. Entonces vamos a descubrir cómo podemos hacer para utilizar a la nomenclatura química dentro de la formación de compuestos. Es necesario que analicemos que existen varias nomenclaturas químicas. Nosotros vamos a analizar tres de ellas. La primera es la denominada nomenclatura tradicional, la cual es una nomenclatura que actualmente digámoslo así, se está tratando de no utilizarla tanto, pero sí es indispensable conocerla. Esta nomenclatura trata de utilizar prefijos y sufijos en base a la valencia química del elemento que no es el principal dentro del compuesto formado. En el caso de la nomenclatura stock, es una nomenclatura química bastante sencilla que nos permite darle nombre a los compuestos en base a las valencias químicas de los elementos no principales. Estas valencias químicas se colocan en números romanos. Y tenemos entonces, por último, a la nomenclatura sistemática, la cual va a tratar de utilizar prefijos correspondientes al producto final del compuesto. Vamos a revisar los subíndices y en función de esos subíndices vamos a colocar entonces prefijos que permitan denotar la cantidad que existe acompañando a cada elemento químico. Para comenzar, es necesario saber cómo se aplica. Y para ello vamos a comenzar con una de las nomenclaturas que son un poco más complejas, pero que entendiéndola bien se van a dar cuenta que es muy sencilla. La nomenclatura tradicional, como les decía, va a emplear prefijos y sufijos. Si yo tengo elementos con diferentes valencias, por ejemplo, cuando un elemento tiene una sola valencia, vamos a utilizar únicamente al nombre de ese elemento la terminación o el sufijo ico. Cuando el elemento tiene dos valencias, vamos a utilizar estas dos terminaciones, oso para la menor, ico para la mayor. Cuando el elemento tiene tres valencias diferentes, vamos a utilizar lo que pertenece a este recuadro, prefijo hipo con terminación oso para la primera valencia, terminación oso para la segunda y terminación ico para la tercera. Y en el caso de que consigamos elementos químicos que presenten cuatro valencias diferentes, vamos a utilizar para la primera valencia el prefijo hipo con terminación oso, para la segunda valencia la terminación oso, para la tercera la terminación ico y para la cuarta valencia o la mayor el prefijo per con terminación ico. Para comprender todo esto que les acabo de decir es necesario que comencemos a analizar ejemplos. Un ejemplo para ello sería cuando utilizamos un elemento que tenga una sola valencia y vamos a colocar el sufijo ico para esa única valencia que tiene el elemento. Lo hacemos de esta manera. Tomemos en consideración que vamos a ver dos elementos químicos participantes. Como ya hemos visto antes, los elementos químicos necesitan poner de manifiesto sus valencias químicas. Todo esto para saber cómo se forma el compuesto que vamos a analizar. La valencia que utiliza el sodio podemos corroborarla en la tabla periódica, es 1 positivo, por su parte el oxígeno utiliza 2. Recordemos que aquí tiene que suceder lo que denominamos un intercambio de valencias. Eso me va a dar como resultado la formación de este compuesto, Na2 o Na, acompañado de la valencia del oxígeno, porque se intercambian, y O acompañado de la valencia del sodio. Para darle nombre, yo voy a tomar en primera instancia en cuenta el grupo funcional, que es el oxígeno, que me permite saber que este tipo de compuesto es un óxido, como vamos a ver.
Entonces, el nombre del sufijo a utilizar se lo voy a dar al elemento sodio. Esto se va a llamar óxido, ¿sí? Porque el compuesto es un óxido. Esa es su función química. Y en el caso del sodio vamos a hacer que termine en ico para que se llame así. Óxido sódico, ¿sí? Nombre del elemento con terminación ico. Es bueno analizar cuando tenemos elementos con dos valencias diferentes. Cuando esto sucede, vamos a hacer exactamente lo mismo que lo anterior, con la diferencia de que vamos a utilizar para la menor valencia el sufijo oso y para la mayor valencia el sufijo ico. Esto quedaría así. Suponiendo que utilizamos al hierro, que podemos corroborar en la tabla periódica, trabaja con dos valencias diferentes. Si nosotros viéramos que está trabajando con la menor valencia, esto sería de esta manera. Trabaja con dos positivos, su menor valencia, el número más pequeñito, y el caso del oxígeno es el común, 2 negativo. Nosotros tenemos que hacer lo que ya conocemos, intercambio de valencia, ¿sí? Y esto me daría la formación de FeO, feo, ¿sí? Este tipo de compuesto químico se forma gracias a la simplificación de los números que tenemos de este lado, que son completamente iguales. Por eso no aparecen acá numeritos, ¿sí? Porque se simplificaron. El nombre de este compuesto, entonces, será correspondiente a este prefijo y se llamará óxido ferroso. Vuelvo y repito, la función química es óxido y el elemento acompañante es hierro, que se llama ferrum en latín. Colocamos entonces la terminación oso correspondiente a esa menor valencia. En el caso de que utilizáramos la mayor valencia para el hierro, esta sería 3 positivo. Hacemos exactamente lo mismo, un intercambio de ellas, y esto me va a dar como resultado lo siguiente, Fe2, ¿sí? Fe2 o 3, ¿sí? Correspondiente a esto. Lo que es del hierro se lo damos al oxígeno y lo que es del oxígeno se lo damos al hierro, intercambio de valencias. Esto se llamará entonces correspondiente al sufijo ico, para que sea óxido férrico, ¿sí? Por su parte, cuando nosotros tenemos elementos químicos con tres valencias diferentes, vamos a utilizar lo que les coloco en el cuadrito de acá. En la menor valencia, que sería la primera, la segunda y la tercera valencia. Vamos a utilizar el ejemplo del azufre, que podemos corroborar en la tabla periódica. Es un elemento químico que se caracteriza por tener tres valencias diferentes. En el caso del azufre, él utilizará su valencia 2 positiva y el oxígeno su valencia 2 negativa. Esto correspondiente a la primera valencia. Si hacemos un intercambio de ellas, nos vamos a dar cuenta que los números son iguales. Por lo tanto, el compuesto que se forma es SO. Intercambiamos las valencias y simplificamos. El nombre que le vamos a dar es en función del tipo de óxido que es. Este es un óxido ácido, como también se le conoce un anhídrido. Y para la nomenclatura tradicional vamos a emplear esa palabrita anhídrido, para que se llame entonces anhídrido hiposulfuroso. ¿Ven? Prefijo hipo con terminación oso. Por su parte, si el azufre está trabajando con su segunda valencia, la cual sería 4, ¿sí? El oxígeno sigue trabajando con la misma que ya hemos revisado, esto es correspondiente a esa segunda valencia. Hacemos un intercambio de ellas y esto me quedaría de este modo, SO2, porque viene de una simplificación. Son números pares ambos, entonces podemos simplificar. El nombre que le vamos a dar a este compuesto es de la misma manera, es anhídrido, ¿sí? ¿Por qué le vamos a dar el término anhídrido? Porque es un óxido de tipo ácido o óxido no metálico. Entonces, para poderlo nombrar, vamos a utilizar lo correspondiente a la segunda valencia, que es terminación oso. Se llamaría entonces anhídrido sulfuroso. Y para terminar el ejemplo de tres valencias, utilizando igualmente al azufre, cuando trabaja con su tercera valencia, que es 6. Intercambiamos estas valencias, ambas son pares, por lo tanto también puedo simplificar. Si simplifico, esto me daría SO3. El nombre que vamos a emplear es correspondiente a la tercera valencia. El mismo nombre de pila, anhídrido, y sería sulfúrico, ¿sí? Entonces acá tendríamos cuando empleamos tres valencias diferentes.
Luego tenemos un ejemplo de elementos químicos que presenten 4 valencias diferentes. El ejemplo que les cito es el caso del cloro. Estos dos elementos llevan este 2 acompañando, es porque son elementos que se encuentran en estado gaseoso y de esa manera los expresamos en las ecuaciones químicas. En el caso del cloro, cuando trabaja con su primera valencia o menor valencia, hacemos igual, un intercambio de valencias, ¿sí? Lo que es del cloro se lo doy al oxígeno, lo que es del oxígeno se lo doy al cloro. Y me quedaría esta formación, Cl2O. Para darle nombre vamos a utilizar lo mismo que hicimos hace ratito. Tenemos un óxido de tipo ácido, por lo tanto, vamos a nombrarlo anhídrido hipocloroso. Hipo, porque es la primera valencia con terminación oso, hipocloroso. Para la segunda valencia, ¿sí? Que sería 3 para el caso del cloro, vamos a utilizar entonces lo mismo, intercambio de valencias. El compuesto formado será Cl2O3 y se llamará anhídrido cloroso, tomando en consideración la segunda valencia al nombre del elemento acompañante. Para la tercera valencia, ¿sí? Que sería 5 en el caso del cloro, hacemos lo mismo, un intercambio de valencias, esto me daría Cl2O5. Y el nombre de pila sigue siendo anhídrido, correspondiente a la tercera valencia, tendría que colocarle al nombre del cloro la terminación ico, y se llamaría anhídrido clórico. Para finalizar, la cuarta valencia del cloro sería 7 positivo. Si intercambiamos las valencias, tendríamos Cl2 o 7, ¿sí? Intercambiando estas valencias. El nombre de pila sería de igual manera anhídrido y la terminación, el nombre del elemento sería rodeado por el prefijo per con terminación ico. Este se llamaría entonces anhídrido perclórico. Esto sería para el caso de la nomenclatura adicional. Vamos a analizar entonces qué hacemos con la nomenclatura stock. La nomenclatura stock, como ya les había mencionado, se refiere básicamente a acompañar el nombre de los compuestos con números romanos. Estos números romanos vienen de la mano de tener la valencia química del elemento acompañante. Sabemos que todos estos compuestos que están aquí pertenecen al grupo de los óxidos, por lo tanto, todos van a llevar el nombre óxido. El primero sería así, óxido de cloro 1. ¿Por qué óxido de cloro 1? Porque es la valencia que utiliza el cloro. En el caso de la segunda valencia del cloro, que sería 3, vamos a colocar entonces óxido de cloro 3, ¿sí? Serían óxido de cloro 3. En el caso de la tercera valencia, que corresponde al 5, sería óxido de cloro 5, siempre en números romanos la valencia del elemento acompañante. Y para finalizar, en el caso de que el cloro trabaje con valencia 7, este se llamará óxido de cloro 7. ¿Sí? Vuelvo y repito, tomando en consideración el elemento secundario y en este caso particular colocando entre paréntesis sus valencias químicas en números romanos. Para terminar, vamos a utilizar o a ver cómo se emplea la nomenclatura sistemática. Esta nomenclatura sistemática tiene que ver con los prefijos que podemos utilizar para el producto final. Evaluamos los subíndices que tienen los elementos, ¿sí? Como vemos acá, el oxígeno tiene 1 y el cloro tiene 2. Entonces tenemos que usar estos prefijos que están aquí y se llamaría así, monóxido de dicloro. En el caso de la segunda valencia, se llamaría tri por el 3 que acompaña al óxido y di por el 2 que acompaña al cloro. Se llamaría trióxido de dicloro. En el caso de la quinta valencia, de la valencia número 5, que sería la tercera valencia, este se llamaría pentaóxido de dicloro. Si se dan cuenta, el nombre de pila sigue siendo el mismo, pero agrego prefijos adicionales. Y por último, correspondiente al 7 que tiene el oxígeno, sería heptaóxido de dicloro. Todo esto correspondiente a los subíndices que presentan los elementos químicos. Muy bien, chicas. Esto ha sido, digamos, un bosquejo de lo que vamos a utilizar durante este año en
en las nomenclaturas diferentes que vamos a emplear. De igual manera, recuerden que siempre necesitamos seguir practicando para poner en práctica lo que les acabo de decir. De presentar cualquier duda, por favor, no duden en avisarme. Muchísimas gracias.